Una vez más, pedimos, Señor, que nos acompañes por medio del mismo Espíritu que inspiró tu palabra. Amén. Danos entendimiento, danos ternura de corazón. Te pido que nos des también la disposición de vivir en armonía con lo que estudiemos, y no solo de vivir en armonía, sino también de proclamarlo. Te damos gracias por la promesa de tu compañía y reclamamos esa promesa en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. Esto es lo que llaman la hora del burro. Es una hora un poco difícil porque hemos disfrutado de un buen almuerzo. Tal vez hubo suficiente tiempo para echarse una siestica. Ojalá, porque no quiero ver a nadie que se me esté durmiendo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es repasar cómo se convierte una iglesia en ramera. Muy bien, oigo claramente aquí. Cuando la iglesia se une al poder civil en vez de estar unida con Cristo, que es el esposo. ¿En cuántos reinos creía Jesús? 2. ¿Cuál es el primero? La iglesia. ¿Y cuál es el otro? El Estado. Muy bien. ¿En cuántas tablas se escribieron la ley? ¿Por qué 2? Está vuelto una Babilonia esto. La primera tabla tiene que ver con ¿qué? Nuestra responsabilidad con Dios. ¿El gobierno puede legislar sobre la primera tabla? No, le pertenece a Dios. La segunda tabla tiene que ver con ¿qué? Con salvaguardar las relaciones entre seres humanos. Muy bien. Tienen de 10. ¿Qué clase de reino querían los judíos? Querían que la iglesia tomara posesión ¿de qué? Del poder civil para imponer su religión. Muy bien. ¿Qué clase de reino es el reino por el cual abogaba Jesús? ¿A dónde hay que poner ese reino? En el corazón. Entonces yo pregunto, si el reino está en el corazón, ¿la sociedad cambia? ¿Se respeta la propiedad y el matrimonio, etcétera, la reputación? ¿Cómo no? Ahora, otro punto. ¿Cuál era la gran preocupación de los líderes religiosos en la época de Cristo después que resucitó a Lázaro? ¿Qué gran preocupación tenían los pastores de la época? Que iban a perder su autoridad y que al perder su autoridad no había razón para que existiera la nación judía. Que los romanos vendrían y que harían su nación. ¿Qué solución propuso Caifás? Matar a Jesús. Así la gente no lo va a seguir y vamos a continuar nosotros con nuestra autoridad sobre el pueblo. ¿Qué hizo el Sanedrín después que se reunió? ¿Qué proclamó? El decreto de muerte contra Jesús. Ahora yendo un poco más adelante en nuestro estudio, en el huerto, ¿qué hizo Pedro? Le cortó la oreja al criado o al siervo del sumo sacerdote. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo, no uses la espada para matar al que se opone a mi reino. Mi reino no funciona así. Y usó las palabras, el que toma la espada, a espada perecerá. Palabras muy semejantes en Apocalipsis 13:10. Luego le hicieron un juicio a Jesús.
El primer juicio fue ¿qué? ¿Un juicio civil o eclesiástico? Un juicio eclesiástico, una inquisición. ¿Se respetaron alguno de sus derechos judiciales? Ninguno. ¿Qué pasó con todas las denominaciones de la época de Jesús? Se unieron, colocaron a un lado sus diferencias y dijeron hay que acabar con el problema, el enemigo número uno de la nación. Además de eso, ¿qué pasó entre dos políticos que eran enemigos? Oh, Jesús, la enemistad para con Jesús juntó aún a enemigos políticos. Cuando terminó el juicio eclesiástico, ¿qué pronunció el Sanedrín? El Sanedrín pronunció el decreto de muerte contra Jesús. ¿Pero qué problema tenía la nación judía? Podía dar el decreto de que Jesús debía morir, pero no podía ¿qué? No podía ejecutar lo que la iglesia quería. Y por lo tanto, ¿qué hicieron? Tenían que ganarse, la iglesia tenía que ganarse el apoyo del poder civil. Así que llevaron a Jesús ¿a dónde? A Pilato, gobernante civil de Roma. Y cuando lo llevaron ante Pilato, Pilato les dijo, ¿qué acusación traen ustedes contra este hombre? Y por el tono de voz, ellos sabían que iban a tener problemas con Pilato, porque Pilato sabía que Jesús era inocente. Y por lo tanto, ¿qué dijeron ellos? No le dieron razones, porque él dijo, ¿qué acusación traen? Y dice, si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. ¿Reconoció Pilato dos reinos con cada uno con su ley? Sí, porque dijo a los líderes de la iglesia, le dijo, llévenlo ustedes y júzguenlo de acuerdo a ¿qué? De acuerdo a la ley de ustedes, de acuerdo a la ley de la iglesia. Porque él no ha violado ninguna ley civil, es decir, en cuanto al gobierno es inocente. Si es un problema eclesiástico, resuelvan ustedes. ¿Y qué dijeron los judíos cuando Pilato dijo eso? Nosotros tenemos una ley. Nosotros no nos es permitido ¿qué? No nos es permitido dar o ejecutar un decreto de muerte. Así que cuando vieron que no estaban llegando a ninguna parte con Pilato, se dieron cuenta que tenían que presentar una acusación de una violación contra Roma, porque las acusaciones eclesiásticas no funcionaron. Así que, y hasta aquí llegamos esta mañana, en Lucas 23:2 lanzan contra Jesús 3 acusaciones. Dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César, falso, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora, cuando Pilato oye que Jesús dijo que era rey, se le pararon las orejas y dice, ese sí sería un delito contra Roma. Así que Pilato, porque sería sedición, decir que hay otro rey que no es César. Y por lo tanto, Pilato lleva a Jesús a su palacio y privadamente le preguntó a Jesús si era verdad que él era un rey. Y Jesús le respondió con las famosas palabras de Juan 18:36. Fíjense que Jesús otra vez aquí afirma que hay dos reinos. Respondió Jesús, Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? El de este mundo y el de él. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿qué pasaría? Usarían la espada, la fuerza. Dice, si mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le está diciendo Pilato, el reino tuyo es de aquí, el reino mío no es de aquí. Jesús reconoció dos reinos. Después de la entrevista, Pilato dijo, este no es ningún riesgo para Roma,
porque él no está pretendiendo gobernar sobre el imperio romano. Él sencillamente dice que su reino es de otra parte. A nosotros no nos va ni nos viene eso. Y entonces Pilato saca a Jesús ante los representantes de la iglesia apóstata de esa época. Y 3 veces Pilato proclama públicamente que Jesús era inocente. Vamos a leer esos 3 versículos. Juan 18, 38. Juan 18 y el versículo 38. Le dijo Pilato: ¿qué es verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. En el capítulo 19 y el versículo 4, la segunda vez, y hay una cuarta más adelante. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Nuevamente en el versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Pilato estaba diciendo: este hombre no ha quebrantado ninguna ley romana. Ante el poder civil es inocente. Los judíos no están satisfechos con lo que dice Pilato. Y por lo tanto, en el versículo 7 de Juan 19, dice lo que los judíos le respondieron. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley. ¿Cuántas leyes hay entonces en este momento? 2. Nosotros, la iglesia, tenemos ley. Tú tienes tu ley, él es inocente conforme a tu ley. Pero nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, la ley de la iglesia, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y Pilato piensa: ¿y eso aquí, a mí qué? Este mismo argumento se va a usar al final de la historia. Lo que estamos estudiando aquí es una tipología. Esta mañana en el sermón escuchamos la relación tipológica, por ejemplo, Elías. En realidad Elías, hay 3 Elías en la Biblia. Hay el Elías histórico, Juan el Bautista, que yo llamo el Elías profético, y luego tenemos el Elías escatológico, el Elías final. La forma hebrea de expresar las cosas era a través de una relación tipológica. Y todos estos detalles que estamos dando son una indicación tipológica. Lo que pasó con Jesús va a pasar de nuevo escatológicamente. Ahora fíjense esta cita, esta viene de Señales de los Tiempos, mayo 26, 1898. Les recuerdo que por favor agreguen su dirección electrónica a la lista que se está conservando para que puedan recibir todas estas citas. Todo este material, lo que estoy presentando, está en el material que voy a mandar a los que nos den su correo electrónico. Aquí está la cita. Aquellos que vivan en los últimos días de la historia de este mundo sabrán lo que significa la persecución por causa de la justicia. En los tribunales prevalecerá la injusticia. Los jueces rehusarán escuchar las explicaciones de los que son leales a los mandamientos de Dios, porque saben que los argumentos a favor del 4º mandamiento son irrefutables. Dirán, esto es al final de la historia, dirán: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. Fíjense qué interesante. Van a decir lo mismo al final de la historia. Para ellos, sigue ella diciendo, para ellos la ley de Dios no significa nada. Para ellos nuestra ley es suprema, mientras que se favorecerá a los que respetan esta ley humana. No se les mostrará ningún favor a los que rehúsen inclinarse ante este sábado
idolátrico. Ahora, quiero recalcar que Jesús reconoció que Pilato era un gobernante legítimo del otro reino. Es decir, Jesús no solamente reconoció su propio reino, sino que reconoció que debe haber gobiernos civiles para gobernar en asuntos civiles en cuanto a los aspectos de la segunda tabla de la ley. Noten el versículo 11 de Juan 19. Pilato le dice a Jesús: ¿sabes que yo tengo el poder para soltarte? Y fíjense lo que le contesta Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Es decir, ¿por qué Pilato estaba gobernando? Porque Dios permitió que estuviera gobernando. Y luego dice Jesús: por tanto, el que a ti me ha entregado, que es Caifás, el sumo sacerdote, mayor pecado tiene. Ahora debemos contestar la pregunta: ¿por qué razón es que Pilato condenó a muerte a un individuo a quien declaró públicamente 3 veces inocente? 2 razones. La primera razón es que Pilato temía un tumulto. Temía que todo se iba a salir del control, porque el Espíritu de Profecía dice que los judíos y sus dirigentes se portaban como demonios, estaban endemoniados contra Jesús. Y Pilato temía un tumulto, y por lo tanto, por ahorrarse el tumulto, decidió entregar a Jesús. Noten Mateo 27 y el versículo 24. Mateo 27 y el versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Así que vio que estaba aumentando el alboroto, el tumulto, y dijo: yo no puedo permitir que haya otro tumulto, porque para este tiempo ya César tenía fichado a Pilato, porque Pilato había tenido muchos problemas con tumultos en esa región. En segundo lugar, la segunda razón por la cual Pilato entregó a un hombre inocente es porque Pilato temía perder su posición política. Los judíos lo intimidaron, la iglesia lo intimidó y le dijo: si tú no condenas a este hombre que dijo que es un rey, te vamos a acusar con César y César te va a quitar de tu posición política. Vamos a leerlo. Juan 19 y el versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, ¿no eres amigo de César? Todo el que se hace rey, a César se opone. Así que Pilato, por temor a un tumulto, por temor a perder su puesto político, entregó a la muerte a un hombre inocente. ¿Va a pasar lo mismo al final de la historia? Permítame leerles esta cita, Conflicto de los Siglos, página 650. Los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas opresivas. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Óigame, qué declaración tan cierta hoy en día. Nosotros en los Estados Unidos nos llega el canal de televisión Caracol y RCN. Y mi esposa dice: yo tengo miedo de ir a Colombia. Por tanta violencia y tantas mafias y tantos carteles que hay. Hasta cartel de los pañales hay. Y en los Estados Unidos igual, corrupción política pero rampante. Así que dice, la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América, se verá a los representantes del pueblo
y a los legisladores, ahora escuchen bien, tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares. ¿Están viendo el paralelo? Por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. Pero hubo otra razón por la cual Jesús fue entregado a Pilato y finalmente condenado por Pilato a muerte. En realidad, escuchen bien, el pueblo en sí, el pueblo judío, no era en realidad la causa del clamor por la muerte de Cristo. El clamor vino de los dirigentes actuando sobre el pueblo para que el pueblo clamara por la muerte de Jesús. Noten Mateo 27 y el versículo 20. Esta idea de matar a Jesús no se le ocurrió a los miembros de iglesia. Los líderes influyeron sobre los miembros de la iglesia apóstata para que se proclamara el decreto de muerte. Dice Mateo 27, 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese suelto. ¿Dónde radica el problema al final de la historia? ¿Es mayormente con los miembros de iglesia? No estoy hablando de la iglesia adventista, los miembros de las iglesias apóstatas. ¿Ahí se origina la idea? No, la idea se origina con los líderes de esas iglesias apóstatas. Ahora quiero tocar el momento preciso en que la nación judía se tornó ramera. Ya al llevar a Jesús a Pilato, ya estaba tratando de lograr que el poder civil hiciera lo que quería la iglesia. Pero hubo un momento oficial, público, cuando el pueblo o la iglesia apóstata cometió fornicación. Vamos a Juan 19, 13 al 15. Aquí Jesús saca a Pilato, saca a Barrabás y saca a Jesús y los pone lado a lado. Y le dice a la turba, ¿a cuál de los dos quieren ustedes que yo suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Ese es el contexto de lo que vamos a leer ahora. Versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo, Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. ¿Era Jesús rey de ellos? Jesús quería ser rey. Pero ¿a quién escogieron ellos como rey? ¿A su esposo Jesús? No. Fíjense lo que dice. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Momento oficial. Se casaron con el poder civil y rechazaron a su legítimo esposo, Cristo Jesús. No es coincidencia, mis queridos hermanos y hermanas, que Jesús varias veces durante su ministerio usó metáforas de matrimonio para referirse a su obra. Jesús vino a este mundo para casarse con su iglesia, para casarse con su pueblo. Por ejemplo, a Juan el Bautista se le llama el amigo del esposo. ¿Qué hacía el amigo del esposo en los tiempos bíblicos? Él hacía lo que hace el caballero de honor hoy en día. Hacía todos los preparativos para el matrimonio. Vino a preparar el camino para que la iglesia recibiera a Cristo y se casara con Jesús. Además, Jesús dijo, ¿cómo pueden los hijos del reino llorar mientras que el esposo está en su medio, refiriéndose a sí mismo? Y Jesús contó también la parábola de las 10 vírgenes.
donde se refiere también a sí mismo. Y también la parábola del banquete de bodas en Mateo, el capítulo 22. Jesús vino para casarse con su pueblo, como su legítimo esposo, como su legítimo rey. Y el pueblo dijo, no lo queremos a él, nosotros queremos es a César. Ese fue el momento oficial de fornicación, cuando la iglesia oficialmente se casó con el poder civil o con el Estado. Y lo interesante es que Caifás había dicho, es necesario que un hombre muera y que no perezca toda la nación. Pero lo interesante es que aunque ellos pensaban que matando a Cristo iban a salvar a la nación, matando a Cristo llevaron a la ruina nacional. Noten Lucas 19, 41 al 44. Causaron lo que querían impedir al matar a su legítimo esposo. Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos, ¿quiénes eran los enemigos? Los romanos. Cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y ahora viene la razón. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y en el año 70, la apostasía nacional finalmente fructificó en la ruina nacional. Esto va a pasar de nuevo al final de la historia. Particularmente con los Estados Unidos, que va a prestarle su servicio civil al papado y al protestantismo apóstata. Les leo una cita que encontramos en el libro El Evangelismo, página 174. Dice la sierva del Señor, a paso acelerado nos acercamos a este periodo, cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para apoyar una falsa religión, a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución. Entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la iglesia y el Estado. Y ahora escuchen, habrá una apostasía nacional que concluirá con la ruina nacional. Cuando los Estados Unidos proclame el decreto instigado por el poder papal de imponer el domingo como día de reposo, piensan de esa manera salvar la nación, eliminando a los que no están de acuerdo con esa ley, pero al sentenciar a los hijos de Dios a muerte, creen que salvarán la nación, pero en realidad llevará a la ruina nacional. Ahora necesitamos hablar un poco de la iglesia primitiva. Hay otra espada que se menciona en la Biblia. Y esa espada que se menciona en la Biblia es una que se encuentra en Romanos 13. Pero antes de ir allí, necesito hablarles de la primera espada. Vamos a Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8. Hechos 1 y el versículo 8. Esto es antes del día del Pentecostés. Los discípulos se hallan reunidos en el aposento alto. Y Jesús les hace una promesa. La conocemos muy bien. Dijo Jesús, pero recibiréis poder. ¿Poder político? ¿La espada civil? ¿Matar al que no se bautice? No. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios le dio a su pueblo una espada, porque iban a salir de la batalla. A la iglesia se le dio una espada. ¿Y cuál es esa espada?
Efesios 6 y el versículo 17. Efesios 6, 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo debían usar los apóstoles la espada? Predicando la palabra. Es decir, la espada que Cristo le dio a la iglesia es la Biblia. Y la forma en que usaban la espada era proclamando a través de la predicación el evangelio de Cristo. Los apóstoles empezaron a predicar la palabra. Muchedumbres empezaron a salir del paganismo. Muchedumbres de judíos se unieron a la fe cristiana. No solo de los laicos, sino en Hechos 6, 7 dice: muchos sacerdotes se unían a la fe. Y como resultado se levantó la persecución en contra de los que estaban usando la espada del Espíritu en la predicación. Cristo nunca predijo que la iglesia iba a usar la espada, sino que Jesús predijo que la espada iba a levantarse contra ellos. Es decir, cuando se usa una espada, la otra espada viene a perseguir a los que están usando la espada del Espíritu. Note lo que dijo Jesús en Mateo 10, 34 al 39. Mateo 10, 34 al 39. En vez de la iglesia usar la espada civil para cumplir sus planes, Jesús predijo que cuando se predicara la palabra, la espada del poder civil usada por la iglesia se iba a levantar contra ellos. Dice Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Uy, ¿cómo el príncipe de paz podía decir eso? ¿Cómo es posible que los ángeles entonaron el himno, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad? ¿Cómo es que Jesús puede decir, yo no he venido a traer paz? No he venido a traer paz sino la espada. ¿A qué se refería Jesús? Versículo 35. Porque he venido para poner disensión en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es decir, los apóstoles no iban a usar la espada se iba a levantar contra ellos, la espada del poder civil. Y luego Jesús dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cuando yo enseñé teología en UNAC, en ese tiempo se llamaba Icolven, me llegó una alumna, Josefina, se llamaba la alumna, y un día me senté para escuchar el testimonio. Le empecé a preguntar en cuanto a su vida, en cuanto a su testimonio. Me dijo que había asistido a una campaña evangelística y que había quedado muy cautivada, toda su familia súper católicos. Cuando terminó la campaña, ella tomó su decisión de que se iba a bautizar. Pero como buena hija fue a la casa y le dijo a sus padres: yo he estado asistiendo a unas conferencias de la Iglesia Adventista, estoy plenamente persuadida que es la verdad y he tomado mi decisión de bautizarme y unirme a esa iglesia. Sus padres le dijeron: Josefina, si tú te bautizas y te unes a esa iglesia, no eres más nuestra hija. Y yo sé que esta historia no es única en su género. Hay una persona aquí, en esta convención, que habló conmigo y me dijo lo mismo. Y es pastor, inclusive. No recuerdo su nombre, pero es pastor. Le pasó lo mismo cuando era muy joven. Pues ella de todas maneras se bautizó, Josefina. Y cuando llegó a su casa, le dijo a sus padres sacaron todas sus pertenencias y le dijeron: vete de la casa, no eres más nuestra hija. Y así fue que vino a parar a Icolven. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando declaró que la espada, y en este caso fue espada de persecución, no fue una espada que la mató literalmente, pero oposición y persecución se levantó porque la palabra penetró a su corazón y tomó una decisión de seguir a Cristo Jesús. Pero hay otra espada que menciona la Biblia. Romanos 13
y el versículo 1 al 10. Esta espada le pertenece al poder civil y tiene el propósito de preservar el orden civil. Esta espada la usa el poder civil para preservar el orden civil, en el sentido de que si una persona roba, usa la espada para castigar a esa persona. Si una persona mata, el gobierno usa la espada civil para castigar a esa persona. Si una persona daña la reputación de otro, hay leyes civiles que protegen la reputación. Si un hijo maltrata a sus padres, el poder civil usa la espada para castigar a esa persona. Es una espada que le pertenece al poder civil para mantener el orden de la sociedad. Esa espada le pertenece solo al poder civil, no le pertenece a la iglesia. Noten Romanos 13 y vamos a leer los versículos 1 al 10. Y mientras ustedes están buscando Romanos 13, 1 al 10, yo quiero recordarles que comenzamos este estudio diciendo que el poder civil tiene derecho de imponer ¿qué tabla de la ley? ¿Cuál tabla de la ley? La segunda solamente. El Estado no puede decir que yo no puedo tener otros dioses, porque ese es un asunto de mi relación con Dios. El Estado no puede decir que si yo quiero, que yo no me puedo arrodillar a adorar esa cámara diciendo que esa cámara es Dios. No puede. Es más, yo puedo tomar 1000 veces el nombre de Dios en vano y el poder civil no me puede hacer nada. Claro, yo no lo voy a hacer, pero una persona lo puede hacer. Una persona puede guardar el domingo ningún día o todos los días. El gobierno no puede decir, tú tienes que guardar el domingo como día de reposo, porque el día de reposo le pertenece a Dios, no al poder civil. Ahora usted dice, bueno, ¿y a dónde se encuentra eso en la Biblia? Vamos a Romanos 13, 1 al 10. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El gobierno, muy bien. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Dios ha colocado los poderes civiles? Sí, porque dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, al gobierno, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? ¿Quién tiene que tenerle miedo al gobierno? Los que hacen mal. Porque los que se portan de acuerdo a las leyes no tienen nada que temer. Ahora, sigue diciendo, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué? La espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿El poder civil también tiene una espada? Sí. ¿Y cómo la usa? La usa para castigar violaciones del Código Civil, no lo que le pertenece exclusivamente a Dios. Vamos al versículo 5. Ahora Pablo le va a decir a los cristianos, ustedes no solamente deben de obedecer las leyes civiles porque tienen miedo de que les van a castigar, no, porque ustedes son cristianos, ustedes deben vivir de acuerdo a las leyes. Dice en el versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, es decir, porque tienes miedo que si violas una ley civil te van a castigar, sino también por causa de la ¿qué? Un cristiano va más allá que obedecer las leyes porque tiene miedo de que lo castigue. Él obedece o ella obedece las leyes porque la conciencia les dice que lo haga. Versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el qué. ¿Con cuál tabla de la ley tiene que ver todo esto? Sino el amaros los unos a los otros, porque ¿qué? El que ama al prójimo ha cumplido a la ley. Porque no adulterarás, ahora fíjense los mandamientos que menciona, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Con qué tabla de la ley tiene que ver esos mandamientos? Con la segunda, dice, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor.
¿Por qué razón una persona no debe matar a otra persona? Porque me pueden mandar a la cárcel. Eso dice el ciudadano que está fuera de Cristo. El cristiano también dice, bueno, yo debo obedecer las leyes civiles, pero el cristiano tiene una norma más alta. Porque el cristiano dice, yo no voy a matar porque tengo el amor de Cristo en mi corazón. Lo hago por razón de mi conciencia. Pero el poder civil tiene derecho de obligar a la gente a vivir de acuerdo a las leyes civiles. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, cuando la apostasía entró a la iglesia, empezando a fines del primer siglo, en realidad, la iglesia eventualmente se unió con el poder civil o con el Estado. Y el resultado fue las mismas escenas que ocurrieron en el juicio, la condenación y la ejecución de Cristo Jesús. Ustedes pueden leer el libro Hechos de los Apóstoles, no el de la hermana White, sino el libro bíblico Hechos de los Apóstoles. No encuentran ni una sola ocasión cuando la iglesia apeló al poder civil para castigar a los que no aceptaban su mensaje. Ni una sola referencia. Pero en el libro de Hechos hay montones de referencias a donde los judíos usaban el poder civil de Roma para castigar a los cristianos. Quiero notar un ejemplo, solo un ejemplo de los muchos, tengo como 25 textos aquí del libro de Hechos, donde los judíos usaban el poder civil para hacer con los cristianos lo que habían hecho con Jesús. Pero la iglesia nunca usó el poder civil para castigar a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Hechos 12, 1 al 3. Hechos 12 y el versículo 1 al versículo 3. Está hablando de la muerte de Santiago o de Jacobo. Dice allí, en aquel tiempo, mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la ¿qué? Herodes era un gobernante civil, ¿sí o no? ¿Y de quiénes echó mano? Algunos de la iglesia, para maltratarles. ¿Y por qué lo hizo? Sigamos leyendo. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Se fijan lo que ocurrió? La iglesia apóstata judía continuó usando el poder civil para perseguir a los que estaban proclamando el evangelio. Pero nunca los que proclamaban el evangelio emplearon el poder civil contra aquellos que no aceptaban ni vivían en armonía con las doctrinas de la iglesia. En el Conflicto de los Siglos, página 496, la hermana White escribió lo que ocurrió cuando la iglesia cristiana apostató, porque lo que pasó con la iglesia judía, luego pasó con la iglesia romana. Se repitió de nuevo lo que había pasado, porque la iglesia se tornó apóstata durante los 1260 años. La página 496 del Conflicto de los Siglos, la hermana White escribió, cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio, ¿cómo se corrompió? Al apartarse de la sencillez del evangelio. ¿A dónde se encuentra el evangelio? En la Biblia. Y dice, y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y la sociedad comenzó a desmoronarse, porque en la iglesia no estaba el espíritu. Y por lo tanto, como todo estaba fuera de control, fíjense cómo la iglesia procuró resolver el problema. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil para imponer, en vez de plantar la palabra de Dios por el Espíritu Santo en el corazón, perdió su sencillez del evangelio y ahora dice, para enderezar a la gente hay que usar la fuerza. Dice ella, el resultado fue el papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y le servía de él se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía.
Yo pregunto, ¿la herejía es un asunto eclesiástico o un asunto civil? Eclesiástico. Hoy en día hay personas que están enseñando que en realidad no hay 3 personas en la deidad. No sé si esos vientos han llegado por acá todavía. Entonces, ¿es herejía eso? Sí. El hermano White dijo, hay 3 personas vivientes en el trío celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia enseña que hay 3 personas en la deidad. ¿Eso sería herejía, sí o no? Pues entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos ir al presidente Duque y decirle, me tiene que encargarse de esa gente. No, la herejía es un asunto eclesiástico y se resuelve con disciplina eclesiástica, no cortándole la cabeza a la gente. Sigue diciendo, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Y yo pregunto, durante los 1260 años se repitieron las escenas de las acusaciones contra Jesús, del juicio injusto de Jesús y de las ejecuciones como Jesús fue ejecutado. 50 millones de mártires murieron, fieles cristianos, según los historiadores, porque la iglesia usaba el poder civil y cualquier persona que enseñaba herejía, lo quemaban en la hoguera, le cortaban la cabeza o los torturaban hasta que renunciaran a su fe. Porque la iglesia había perdido la sencillez del evangelio. Ahora volvamos otra vez a la historia de Jesús. ¿Están viendo la tipología? La historia se repite. ¿Saben por qué la historia se repite? Porque el diablo siempre es el mismo y Dios también. Por lo tanto, la historia se repite los principios de los dos. Ahora volvamos a Pilato. Cuando los líderes instigaron al pueblo a pedir la muerte de Cristo, Pilato tenía que tomar una decisión muy importante. Pero antes de que él tomara la decisión, su esposa le mandó un mensaje. El último llamado de Dios a Pilato. Esposos, escuchen a sus esposas, porque las esposas tienen mucha sabiduría. Yo digo por experiencia personal. Mi esposa es una persona muy sabia. Claro, si les da mal consejo, no. Pero escuchen el buen consejo, porque las mujeres a veces ven cosas que nosotros, los hombres, no vemos. Bueno, ese es un tema para otro sermón. Ahora, Mateo 27, 19. Mateo 27 y el versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilato, él es inocente. No lo condenes a muerte. Pero la Biblia nos dice que Pilato, por salvar su puesto político y por evitar un tumulto o un alboroto, condenó a muerte a un hombre inocente. ¿Saben algo interesante? En la muerte de Juan Hus, el emperador Sigismundo había dado un salvoconducto a Hus. Y cuando estaba Hus a punto de regresar a Praga, en lo que hoy es la República Checa, él iba a garantizar que regresara. La historia dice que los sacerdotes y los líderes de la iglesia dijeron, tú no tienes que guardar tu palabra con un hereje. Sigismundo no quería ejecutar a Hus, pero los líderes espirituales y la gente que estaba presente de la iglesia apóstata influyeron sobre Sigismundo para que Sigismundo decretara la muerte de Juan Hus. Yo pregunto, ¿en qué difiere lo que pasó durante los 1260 años de lo que pasó con Jesús? En nada.
Por eso es que, hermanos y hermanas, la Iglesia Adventista ha enseñado una separación radical entre la Iglesia y el Estado. Porque cuando recibimos favores del Estado, el Estado entonces espera que nosotros cumplamos lo que el Estado dice. Y viceversa también. En Mateo 27, 20 y 24 encontramos estas palabras. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, y ahora viene la cuarta vez que dice que es inocente Jesús: inocente soy yo de la sangre de este ¿qué? De este justo, allá vosotros. La sierva de Dios dice que Pilato nunca pudo dormir otra noche tranquilo, porque escuchó de la resurrección de Cristo y tenía miedo que en cualquier momento Jesús se le presentara para vengarse. Nunca durmió bien. Yo pregunto, ¿la esposa de Pilato tiene un mensaje hoy para los gobernantes civiles del mundo? Tiene un tremendo mensaje para ellos. No permitan que la iglesia, cualquiera que sea, les dicte a ustedes qué es lo que deben hacer para cumplir lo que quiere la iglesia. Gobiernen en asuntos civiles, no hagan lo que la iglesia quiere. La Biblia nos enseña esa lección. Quiero terminar leyendo Juan 16, 1 al 3, a donde Jesús predijo que esto va a ocurrir de nuevo. Dice en Juan 16, 1 al 3, Jesús está hablando: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Quiere decir, para que no apostatéis. La palabra que usamos hoy en día. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Cuál es el equivalente de la sinagoga hoy? La iglesia, muy bien. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le rinda servicio a Dios. Yo pregunto, la edad de la iglesia de los 1260 años pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios al matar a todos los herejes. ¿Era una iglesia que profesaba ser cristiana? ¿Cómo no? Y luego Jesús dice, y harán esto. Fíjense por qué persiguen. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Porque no conocen a Jesús. Porque no han recibido a Jesús en el corazón. Leo una última cita que he leído antes para concluir. Esta cita yo la traduje. La he leído una o dos veces antes, es muy significativa. Se encuentra en la Review and Herald, o sea, la revista adventista de la época del Espíritu y Profecía, abril 14, 1896. Aquí hay una descripción de lo que nos espera a nosotros. Yo pregunto, cuando Jesús estaba pasando por el Getsemaní y la cruz, ¿él tenía una conexión íntima con su Padre? ¿Cuándo formó esa conexión? Cuando llegó a ese momento, dice, oh, emergencia, tengo que conectarme con mi Padre. No. Jesús dijo, el Padre no me ha dejado solo, Juan 8, 29, porque yo hago lo que mi Padre siempre le place. Jesús conocía a su Padre, conocía su promesa, aunque se sentía separado de su Padre, que no iba a ver su cara nunca más. Dice, el Padre ha prometido y reclamó sus promesas. Eso pasará con el pueblo de Dios. También se sentirá abandonado en el tiempo de angustia. No parecerá que Dios está presente, pero prevalecerán, porque no dependen de sus emociones, de lo que sienten, sino dependen de lo que Dios dice en su palabra, de sus promesas. Aquí está la cita. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Y ahora viene la parte clave, y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Yo pregunto, ¿eso ocurrió también durante los 1260 años de dominio papal? Sí, y va a pasar de nuevo. Fíjense, cuando lo mismo se va a revivir las escenas
de cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Estaban endemoniados los que pidieron la sangre de Cristo. Ojo ya. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. Seres humanos, en otras palabras, que no tienen nada bueno. Es decir, son la personificación del mal. Por eso la sierva de Dios dice que cuando se cierre la puerta de la gracia, Satanás tendrá total control sobre los impenitentes, sobre todos los perdidos. Si Jesús no estuviera aquí para proteger a sus fieles, no quedaría carne viva, dijo Jesús en Mateo el capítulo 24. Pero Jesús estará aquí, aunque no lo sintamos, estará aquí protegiendo a su pueblo. El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? En el Antiguo Testamento el ángel de Jehová es Jesús. A veces no pensamos que el Salmo está hablando de Jesús. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, es decir, que temen al ángel y los defiende. Esa es la gloriosa promesa que nosotros tenemos. Así que permanezcamos fieles, hermanos y hermanas. A veces nosotros nos ofendemos por cualquier tontería. Ah, no, ese hermano me miró feo, no vuelvo más a la iglesia. Hermanos, si nos desanimamos por cosas tan pequeñas hoy en día, ¿qué nos hace pensar que vamos a pasar las pruebas grandes? Ahora es que tenemos que tener piel de cocodrilo con un corazón tierno y amante. Piel de cocodrilo en el sentido de que nada ni nadie nos ofende ni nos hace perder la fe. Es mi anhelo, hermanos y hermanas, que tengamos esa clase de relación con el Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos has dado esta tipología, que cuando estemos pasando por circunstancias similares, vamos a saber que Jesús pasó por lo mismo y finalmente fue victorioso. Esto nos inspirará, nos confortará, nos fortalecerá. Gracias por dejarnos estas cosas escritas en tu palabra. Gracias por Jesús, quien estará con nosotros aún en la sombra del valle de muerte. No temeremos mal alguno, porque Jesús estará con nosotros. Ayúdanos a formar esa relación íntima y personal con Jesús, ahora individual, para que cuando vengan las pruebas grandes, podamos prevalecer por el poder del Señor. Gracias te damos, Señor, por escuchar nuestra oración. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta noche, 7:30, vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, pero desde una perspectiva un poquito distinta que lo generalmente se estudia. ¿Cuánto le damos gracias al Pastor Bor por este lindo y hermoso mensaje? Amén, ¿verdad que sí? Muy edificante, y como lo prometido es deuda, vamos a seguir gozándonos y deleitándonos en cada uno de esos testimonios que traen nuestros ministerios. Y en esta hora, al iniciar con los informes, vamos a dar paso a uno de nuestros ministerios veteranos.